Saludos mis hermanos queridos, gracias por preferir estar en la sintonía y de Vida TV. ¿Por qué? Porque ya usted y yo somos hermanos, somos amigos, yo no, lo que usted quiera, yo soy suyo, sobre todo su servidor y su ferviente hermano que quiere compartir con usted las buenas nuevas de salvación, las buenas nuevas que vienen de parte de Dios. ¿Para qué? Para que de una manera tan fácil podamos conversar y tratar los asuntos, como siempre les digo, que nos conviene. Hoy vamos a tocar, aunque sea tangencialmente, así como que para provocar en usted el querer investigar acerca de esto. El milenio en los pactos. Hemos estado hablando acerca de los pactos. La vez anterior estuvimos hablando acerca de la iglesia e Israel en los pactos. Hoy vamos a hablar del milenio en los pactos. Y yo soy de los que cree que cuando una persona llega al conocimiento de Dios, la tarea de los maestros, del pastor, de los ministros, que tienen la responsabilidad de desarrollar espiritualmente al creyente, al nuevo creyente, debe comenzar con el estudio de los pactos. Porque cuando estudiamos los pactos nos damos cuenta de que ese es un programa de parte de Dios, en donde hay dos palabras sumamente importantes que sintetizan y que son clave para el entendimiento de lo que Dios quiere con el hombre. Y esas palabras son pacto y reinos. Esas dos palabras, pacto y reino, son clave para el entendimiento del plan de Dios, de la intencionalidad divina en favor del hombre. Cuando hablamos de pactos, estamos hablando de una palabra que es traducida al castellano como pacto, pero que en hebreo es berit. Berit. Esa palabra aparece por primera vez en la Biblia, en el libro de Génesis, creo que en el capítulo 15, el versículo 18, donde Dios habla de un pacto que hace con Abraham. Muchos especialistas, muchos teólogos, y se ha escrito mucho acerca de explicar los pactos. Unos estudian los pactos uno por uno, entendiendo que en la Biblia hay pactos que son bíblicos y pactos teológicos. Que los pactos que son bíblicos, ya lo hemos dicho en otras oportunidades, son aquellos que cuando usted habla la Biblia, los encuentra allí. Ahí están, el pacto con Adán, el pacto con Noé, el pacto con David, con Moisés, con Abraham, en fin, el nuevo pacto. Y están los pactos teológicos, que son deducciones que se hacen los teólogos y que verdaderamente tienen no razón, sino que es lógico entender que son pactos entre Dios mismo, pactos que se denominan intertrinitarios. Eso se les denomina pactos teológicos, que no están explícitos en la Biblia, pero sí están implícitos en la deducción. Hay una palabra que los identifica claramente: hagamos. Hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Y ahí está un pacto que se denomina teológico por parte de los teólogos. Ahora bien, dentro del estudio de los pactos, sea por vía de las dispensaciones, que es una corriente pensante, el dispensacionalismo, o sea por vía del estudio paso a paso directo de lo que son los pactos como tales. Son dos corrientes básicamente. He compartido con usted que quienes se inclinan por el dispensacionalismo, hay muchos que encuentran 3 pactos, otros encuentran 5, otros encuentran 7, otros encuentran hasta 37 pactos.
Pero generalmente la tendencia de los dispensacionalistas es basarse en el estudio de las dispensaciones que se iniciaron con este hombre llamado J.R. Graves, donde en 1883 él creó un libro y en donde él expone que a través él puede explicar la obra de Cristo desarrollada en 7 dispensaciones. Luego le siguió Cyrus Scofield, quien creyó en 1879, se convirtió al Señor, era un hombre brillante, luego esa brillantez hizo que pues surgiera como líder dentro del movimiento cristiano de su época y escribió un, una Biblia anotada, la famosa Biblia de Scofield. Él es un dispensacionalista. Esa Biblia sale al público en 1909 y él fallece en 1921. Esa misma Biblia de Scofield es la que en 1967 fue traducida al castellano. Yo tengo una y la estudio eventualmente, pero su visión es dispensacionalista. Hay otros que no, que ven el dispensacionalismo más bien como un tema relacionado con el gobierno de Dios. Yo creo eso. Debe estudiarse como un gobierno de Dios, aunque la Biblia habla en ocasiones de dispensaciones, como ocurre con Efesios en el capítulo 1, versículo 10, capítulo 3, versículo 6 y otras citas bíblicas donde aparece la palabra dispensación. Pero la palabra dispensación está relacionado con mayordomía, con oikonomía, tiene que ver con una era, con digamos, una palabra que lo identifica mucho y lo relaciona con la responsabilidad que Dios le ha dado al hombre en momentos determinados, mientras Dios desarrolla toda su autoridad y todo su plan durante la historia. Quizá la intención de estos escritores dispensacionalistas, eh, al hablarnos de los programas del programa de Dios desde esa perspectiva, bueno, esa es su intención. Pero nosotros, yo creo más bien, sin que tenga mucho peso mi creer, simplemente me atrevo a decirle que me inclino más por el estudio que tiene que ver con las dispensaciones una por una, la más clásica, la más antigua, y la que se puede estudiar paso a paso, porque los pactos tienen sus promesas, tienen sus juicios y lo identifica mucho la parte que tiene que ver con el tiempo, mientras que las dispensaciones, lo más importante es la responsabilidad del hombre por algunas actividades que Dios le ha encomendado. Esta es una apertura pues que hago a, a nuestra conversación de hoy. Dentro sea de las dispensaciones o sea pacto a pacto, uno de los pactos es el último, por cierto, tiene que ver con el milenio. El milenio es una promesa, un convenimiento que Dios hizo en anteriores pactos. Dios le prometió al pueblo de Israel, especialmente a algunos de sus líderes, hizo pactos con ellos. ¿Por qué? Bueno, porque es que Dios escogió a Israel como nación para que fuera una nación piloto en el conocimiento de Dios. Ese pueblo no estuvo allí en el Medio Oriente por coincidencia, no. Estuvo allí porque era el lugar donde transitaban todos los pobladores de aquellas naciones del mundo antiguo, sean de de del Asia, de lo que después fue Europa
y todo lo que era el oriente lejano, todos esos venían y tenían que pasar por Israel. Claro, las naciones tenían que ver a Israel, a su Dios trabajando con esa nación. Esa era la nación piloto, la nación piloto. Y Dios con esa nación que tenía planes y sigue teniendo planes, con muchos de sus líderes hizo pacto. Y esa es la razón por la que hoy estamos hablando del milenio, porque dentro de esos pactos está el hecho de que Dios le dijo, por ejemplo, en el capítulo 17 de Génesis se recoge, que Dios le hizo promesa a Abraham y a la misma esposa Sara, que de ellos saldrían reyes. Y así ha sido. Luego hizo un pacto con David y le dijo que nunca iba a faltar en su casa reino y trono. Entonces Dios hizo un pacto con David y ese pacto con David se viene a cumplir para los efectos del milenio en la persona del Señor Jesucristo, porque según la descendencia, David era primero y luego apareció Jesús. De manera que Jesús desciende de David y como David fue rey, él tiene el derecho de ser rey. Es por esto que Mateo en el capítulo 1 parte con la genealogía, haciendo mención de que él era descendiente de David y de Abraham, porque Dios está haciendo, cumpliendo con el pueblo de Israel y con aquellos hombres, con David, con Isaac, con Jacob, que en fin, con Abraham, está cumpliendo y seguirá cumpliendo con ellos. Jesucristo tiene que venir como el hijo de David, como el Mesías vendrá por segunda vez, ya no para ser ejecutado en una cruz, sino que él vendrá a impartir justicia. Primero vino para perdonarnos, para salvarnos, con un plan maravilloso. Pero ahora cuando venga por segunda vez, va a venir a juzgar. Él va a venir a cumplir con las promesas que Dios le hizo a todos aquellos hombres que se recogen en la Biblia, de que Él va a reinar durante 1000 años sobre esta tierra. Y eso lo dice Apocalipsis. Allá aparece muchas veces, lo que dice el capítulo 21 de Apocalipsis es que menciona 6 veces que se trata de 1000 años. Y esto no es simbólico, es literal. 1000 años. En su momento estaremos tocando algunos pormenores de lo que ha de acontecer en este cumplimiento del Señor con respecto a su reinado. Bueno, cuando el Señor Jesucristo vino por primera vez a esta tierra, fue profetizado. Y la relación que hay entre la profecía de su advenimiento por primera vez con relación a la profecía de la venida por segunda vez, es que la segunda vez lo supera 8-1. Por cada versículo, por cada profecía, por cada anuncio antiguo testamentario de que iba a venir el Señor Jesucristo, hay 8 versículos, 8 profecías que tienen que ver con el advenimiento del Señor Jesucristo por segunda vez a cumplir con los pactos que hizo con algunos miembros de Israel en el pasado. Así que es más seguro. Y si ya vino la primera vez, ¿por qué dudamos de que el Señor va a venir por segunda vez? El Señor va a venir por segunda vez. Créalo o no lo crea el mundo. Pero como usted está sintonizando y como usted está allí pegado a su receptor, que está pegado allí a su dispositivo, a través pues de Vida TV, usted es de Dios y usted anhela. Y si no lo anhela
estamos conversando es para que lo anhele, así como lo anhelo yo. Yo todos los días le digo, Señor, ven pronto. No hemos hablado del punto del rapto, porque antes de que se establezca el milenio sucederá el rapto de la iglesia, pero ya conversaremos de eso en su momento. Pero hoy estamos tocando lo que tiene que ver con el milenio. Ahora, el establecimiento del reino de Dios durante 1000 años tiene algunos eventos que suceden previos y que son anunciados en la Biblia a todo lo largo y ancho de las escrituras. Por ejemplo, Zacarías lo toca en el capítulo 14, Isaías en el capítulo 35 y Jeremías, que es el que quiero compartir hoy con usted, aunque de una manera leve, lo dice en el capítulo 31 y lo comparto con usted en este momento. Hay algunas características que quiero resaltar. En el capítulo 31 de Jeremías, habla de la futura prosperidad de Judá. Pero en el versículo 27 de este capítulo 31 de Jeremías dice de la siguiente manera. He aquí vienen días, dice Jehová, en que sembraré la casa de Israel y la casa de Judá de simiente de hombre y de simiente de animal. Y luego dice, y así como tuve cuidado de ellos para arrancar y derribar, y trastornar y perder y afligir, tendré cuidado de ellos para edificar y plantar, dice Jehová. En aquellos días no dirán más, los padres comieron las uvas agrias y los dientes de los hijos tienen la dentera, sino que cada cual morirá por su propia maldad. Hay varias cosas aquí. Y luego dice, los dientes de todo hombre que comieren las uvas agrias tendrán la dentera. Lamentablemente en el milenio no va a haber juicios donde van a haber encarcelados. No, no. Allí va a estar el rey y cuando dice la escritura que va a regir con vara de hierro, no es con vara de algodón, ni de algodón de azúcar, es con vara de hierro. Y con vara de hierro implica muchas cosas. Va a ser recto, él va a ser justo, él va a ser equitativo, él va a ser amoroso, pero todas esas cosas juntas las puede hacer Dios sin caer en contradicción, porque es Dios. Pero en el milenio no van a haber encarcelados. El único encarcelado que hay durante 1000 años es el diablo, que será detenido, simbólicamente expresado en las escrituras, específicamente en Apocalipsis, donde dice que será encadenado y lanzado al abismo por 1000 años. Es decir, que él no va a estar operativo. El pecado no va a desaparecer. No, porque el hombre, Dios le va a demostrar al hombre que el pecado está en sus genes, que es un asunto genético, que es un asunto voluntario. Para el milenio hay muchos cumplimientos y muchos propósitos de parte de Dios, pero dentro de otras cosas, tal como lo dice aquí en el capítulo 31, sino que cada cual morirá por su propia maldad. El que peque se muere de una vez. No que lo van a poner preso, que no van a gastar dinero en darle comida ya. Pecó, murió. Allí es donde se va a cumplir lo que está establecido en las escrituras. La paga del pecado es muerte. El alma que pecare, esa morirá con vara de hierro. Pero se hará presente como en la antigüedad, específicamente como en el jardín, como en el huerto de Edén, se hará presente el hecho de que las personas van a durar mucho más. Las personas no van a morir a menos que pequen. El niño morirá de 100 años. Perdón, el niño morirá de 100 años. No es que los niños van a morir, no.
es una forma que hay que entender del lenguaje escrito del hebreo antiguo y de las traducciones que se hicieron en la Septuaginta del griego. El griego es muy complejo porque los tiempos verbales son muchos, sin hablar de los modos, ni hablar de estas partes tan variables y tan profundas que tiene el griego. Pero en todo caso, lo que quiero destacar es que en los niños, no como hoy, que ya cuando tienen 7, 8 años, ya el niño ya sabe qué es el bien y qué es el mal. Pero la longevidad que es prometida por parte de Dios para con el hombre en esa etapa del milenio, los niños no, a los 7 años, no. Como duran más, por supuesto, la responsabilidad de saber el bien y el mal la van a tener a los 100 años. Ese es un promedio, es una forma de hablar. En todo caso, por eso es que dejan de ser niños y son responsables de sus actos. El alma que pecare, esa morirá. Y el hombre que falló, cayó muerto de una vez. Eso es una noticia que entendemos de las escrituras durante esa etapa de un pacto, el pacto milenial. Pero hay otras cosas que dicen estos versículos. En el verso 27 retomo y dice: he aquí vienen días, dice Jehová, en que sembraré la casa de Israel y la casa de Judá de simiente de hombre y de simiente de animal. Allí me quiero detener un poquito más. ¿Por qué? Porque va a haber una explosión demográfica. Una explosión demográfica. Muy, como me decía a mí un chino hace algunos años que yo le pregunté, ¿por qué usted se vino de la China? Le pregunté yo a un chino allá en Maracaibo, dueño de un restaurante, y teníamos amistad. Y entonces él me dijo con una expresión muy cortica: ¿por qué se vino de allá de la China? Y me dijo: mucha gente. Él me lo dijo todo. Bueno, en el milenio va a haber mucha gente, va a haber una explosión demográfica. Es una promesa que está escrita aquí. ¿Y por qué la explosión demográfica? Eso es obvio cuando se habla de que las personas van a durar más. Obviamente la tasa de natalidad va a aumentar porque van a haber gentes que van a seguir procreando, que son los denominados las naciones ovejas, la que aparece en el capítulo 25 de Mateo. Ya hablaremos de eso. Las naciones ovejas, las que quedan, las que respaldaron a Israel, en fin, hay los que lograron pasar la gran tribulación de una manera difícil, pero lograrán pasarlo. Unos poquitos, pero allí van a quedar. Porque es que Dios tiene que demostrarle a la raza humana cómo se gobierna. Porque durante ese gobierno habrá verdadera paz, verdadera equidad, verdadera justicia. Y la iglesia va a jugar papel fundamental. Y algunos de Israel también. ¿Por qué? Porque en el bemá de Cristo nosotros vamos a recibir galardones. Posiblemente esos galardones tengan que ver con funciones específicas en donde vamos a fluir con el poder de Dios con un cuerpo glorificado. Por eso es que dice en Romanos, perdón, en Primera de Corintios, en el capítulo 6, que nosotros vamos a juzgar al mundo, a los ángeles inclusive. A nosotros como iglesia le está hablando. A la iglesia que estaba en Corinto, le habló Pablo, siendo inspirado por Dios. Pero en ese milenio, como les apuntaba anteriormente, va a haber una explosión demográfica y zoológica. No quiero decir con zoológico, va a haber muchos animales, porque si va a haber mucha gente, va a haber una explosión zoológica como para que el hombre pueda disfrutar de alimentación sin déficit, porque es en abundancia. ¿Por qué va a haber una explosión demográfica significativa?
Bueno, ya lo dije, la longevidad prometida trae como consecuencia el hecho de que va a haber muchísimas más personas. Pero ¿cómo atender a todas las necesidades de esas personas que van a estar con un crecimiento continuo? Bueno, la Tierra va a experimentar escúcheme bien, cuando haya juicios sobre esta Tierra, sobre los humanos, en la que se denomina la 70ª semana de Daniel, en la semana número 70, va a haber terremotos, maremotos, va a haber erupciones volcánicas, cosas naturales y otras sobrenaturales como para el juicio, por eso que se llama la gran tribulación. Pero todo eso junto, al final, va a crear unas condiciones favorables para que la Tierra experimente unos cambios topográficos distintos a los que hoy tiene. Esos cambios topográficos, los relieves, las montañas, las depresiones van a dejar de ser, o sea, va a haber otra superficie, porque durante el juicio que hubo del diluvio, con esos niveles que subió el agua, hubo deformaciones de relieve y por tanto hubo una desorganización en lo que Dios había creado al principio. Los climas posteriores al diluvio no eran iguales a los que habían, por ejemplo, en el huerto de Edén o antes del diluvio. Las corrientes marinas son otras o serán otras, las corrientes oceánicas que generan climas, que generan evaporización del agua y por tanto cambios en la atmósfera, y entonces vienen las temporadas de ciclones y de huracanes y de todas estas cosas. Hoy posiblemente tuvo su génesis después de lo que ocurrió del diluvio. Pero Dios promete, mientras haya juicios, escúcheme bien, los juicios primeros que van a ocurrir por causa de la gran tribulación van a servir como para que comiencen a haber algunos cambios para la entrada del milenio. Porque nuevos relieves traerán nuevos climas, donde van a haber otras corrientes oceánicas, otras corrientes marinas, otras formas. Va a haber un cambio y se los demuestro. Recientemente, específicamente en el 2020, cuando el COVID-19 ocasionó un cambio radical en la Tierra que afectó hasta el área productiva de las naciones, hubo un momento en el que tuvieron que frenar toda actividad. Bueno, porque la gente tenía que quedarse en sus casas. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó en ese momento? Bueno, hubo una explosión zoológica. Se multiplicaron los peces. Claro, cuando el hombre no está haciendo la pesca de arrastre que hace muchas veces de manera inconsciente, se moviliza sin ningún tipo de control. Las pescas de arrastre, todo eso. Pero como dejaron de trabajar, los peces se multiplicaron, saltaban, estaban asombrados después. Cómo la flora, cómo hubo cambio en las plantas, en fin, en tan solo unos meses. En tan solo unos meses. De manera que hay algunos asuntos que tienen que ver con daños colaterales que serán para el juicio del hombre, pero otros beneficios colaterales que van a redundar en el beneficio de aquellos que van a entrar en otra etapa en la tierra que tiene que ver con el pacto milenial, el pacto que Dios hizo con Israel y en el pacto donde Dios va a reinar durante 1000 años. Observaba yo mientras veía algunos partidos del Campeonato Mundial de Fútbol, algunas ciudades como Doha, Lusail, Dubái, Bahrein, ahí en Qatar, algunas, algunas edificaciones, esas son ciudades que, que son groseramente lujosas.
Pero cuando yo las observaba y las contrastaba con las escrituras, a la luz de la verdad de Dios, esas ciudades van a desaparecer. Cuando empiecen los terremotos y comiencen los juicios y comiencen a elevarse los niveles de las aguas, no me contento de que pase, porque esas edificaciones son una ofensa a la equidad y a la justicia. Tengo entendido que hay algunos hoteles, algunas edificaciones que ha construido el mundo árabe, donde muchas cosas están enchapadas en oro. Hoteles donde usted va a tomarse un cafecito y entonces se lo dan en un envase de plata y le pueden dar el café con borras, con un poquitico de oro, porque ya que no se puede tomar el oro, ni el oro es digestivo. Es inerte, pero no es digestivo. No aporta. Pero por lo menos usted intenta tomarse el oro. ¿Se puede imaginar semejante grosería? Bueno, esto lo hace un lujo enorme, mientras que otras necesidades son tan graves en otros lugares de la tierra, que hay un contraste donde nos dice a voz clara, no hay equidad, no hay justicia para el hombre. Estos jeques han hecho del petróleo y los aplauden. El mundo capitalista especialmente los aplaude. Claro, porque colaboran. Ellos hacen hoteles y hacen edificaciones para que vayan los millonarios, porque allí nomás que pueden ir los millonarios, a gozar de esas instalaciones, a gozar entre comillas, a disfrutar entre comillas. ¿Eh? En el milenio no va a ser así, hermano. Porque todas las edificaciones y todo eso que el hombre ha hecho son una ofensa para con la justicia y la equidad de Dios. No necesariamente tenemos que ser felices o somos felices cuando vivimos en ese estatus. Y nos hacen creer a través de las redes sociales, de los medios de comunicación, de toda una propaganda, de que así es como nosotros debemos luchar para vivir en esos niveles, como que si eso fuera posible, cuando la mayoría de las actividades productivas no alcanza, pero ni soñar siquiera que mediante sueldos y salarios míseros, como los que pasan en Venezuela, la gente pueda alcanzar o pueda activar lo que denominan los economistas, la propensión marginal al ahorro sea una realidad. Como que si la gente tuviera capacidad de ahorrar y en un momento determinado poder reunir y poder ir a Doha o poder ir a Abu Dhabi y disfrutar de eso o de otras proposiciones que hacen en otras partes para que usted pueda realmente sentirse feliz, porque de lo contrario usted es un desgraciado. Esa es mentira, hermano. Todas esas injusticias van a ser pasadas por juicio y de eso no va a quedar nada. Créalo o no. Hay una porción en Pedro que habla de esto y ojalá pueda conseguirlo aquí muy pronto, porque Pedro lo habla en su segunda epístola universal, donde Pedro está hablando de la necesidad. Escúcheme bien y escuche. Dice pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con grande estruendo y los elementos ardiendo serán deshechos y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas. Puesto que todas estas cosas han de ser deshechas, ¿cómo no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir? Cuando ya estamos en el plano escatológico, porque definitivamente cuando estudiamos los pactos, cuando estudiamos cada uno de los pactos, obviamente tendremos que llegar al pacto el nuevo pacto, y ya la iglesia entra en el asunto escatológico.
y de allí en adelante todo es escatológico, que es la parte de la teología que estudia los eventos del porvenir, de los acontecimientos finales, porque eso es lo que significa la palabra escatología, viene de escato, que es los asuntos o los eventos que van a pasar al final. Bueno, estamos próximos al final del final. Y como, como que entendiendo esta parte de la teología, la parte escatológica, que tiene que ver con el cuento, que tiene que ver con la información que tenemos de forma privilegiada, por adelantado de parte de Dios de lo que va a pasar. ¿Cómo no vamos nosotros a andar viviendo agradecidos de Dios, ni tomando en cuenta la advertencia de que vivamos santa y piadosamente? ¿Cómo no hemos de atenderlo? Si esto no nos conlleva hacer correcciones y tomarnos de la mano fuertemente con el Espíritu Santo de Dios para los efectos de la santificación, si esto no lo hace, no lo hace nada, no lo hace nadie. Pero nosotros seguiremos hablando de estas cosas una y otra vez, porque estoy seguro que de esta sencilla conversación que hoy tenemos usted y yo, no por coincidencia, sino por providencia de Dios, esto redundará en un querer de parte suya y mía de seguir buscando el rostro del Señor y de querer seguir anhelando que Dios venga a levantar a la iglesia y de que se inicie ese periodo milenial prometido y que se recoge en las escrituras muchas veces, que el Señor Jesucristo sea nuestro Señor, nuestro Dios, el Mesías que reine, ese Cordero que esté reinando durante 1000 años para demostración a la humanidad de que Dios es justo, Dios es recto, Dios es amoroso, misericordioso, paciente. Es más, y esto es comentario, lo hago ya al final. Cuando vino el Señor Jesucristo, la primera vez, durante 3 años y medio, Él estuvo hablando de ese reino, del reino de su Padre, del reino de Dios. Y Él, en ese tiempo, Él demostró mediante milagros, señales y prodigios lo que va a hacer con regularidad en esa etapa milenial. Por adelantado, hubo muchos milagros, porque eso lo dice Isaías en el capítulo 35. Léalo, léalo. Y esas son promesas de parte del Señor. Esa es una verdad de la cual nosotros debemos asirnos para gozarnos y darle gracias a Dios todo el tiempo por lo que el Señor ha hecho con nosotros. Usted, mi querido amigo, que no por coincidencia está ante su dispositivo viendo Proyecto Real a través del esfuerzo precioso y cariñoso de Vida TV. Usted debe tener un encuentro personal con el Cristo de la gloria. La decisión más trascendental que pueda tener hombre sobre esta tierra mientras viva es permitir que el Espíritu Santo de Dios venga a morar a usted, porque ese es parte del plan de Dios. Permítase formar parte de la familia de Dios y ser partícipe de la bendición cuando llegue el milenio. Por ahora nos detenemos en el comentario, no sin antes invitarles muy cordialmente para seguir nuestras redes sociales en Facebook, en Instagram. Nos ubican como @VidaTVPlay, en nuestro canal YouTube como Vida TV Play. Debe darle y seguir a activar la campanita para que reciba las notificaciones de nuevos programas. Suscríbase. Si usted lo está viendo por primera vez porque se lo dijeron, lo invitaron, le enviaron el video, suscríbase, porque es así como nosotros nos seguimos gozando en entregarle a usted y a muchos lo que Dios ha querido compartir con nosotros en este tiempo. Así que, mi querido
amigo, mi querido hermano, la invitación cordial es para que en otra oportunidad usted esté atento para que podamos hacer la entrega de otro cargamento de ricas bendiciones a través de Vida TV y de este su servidor Jesús Narváez, pastor de la comunidad cristiana Plenitud. Dios me lo bendiga en sumo grado.